Bueno, seguimos de aniversario, por supuesto, agradeciendo a la gente que nos acompaña y hace que esta tarea diaria que tenemos aquí, que nos encanta hacerla, sea más fácil, porque tampoco entendemos mucho de términos económicos, de cómo funciona la macroeconomía, y para eso nuestros analistas y panelistas están ahí para ayudarnos. Bueno, vamos a hablar sobre las marchas que afectan la calidad de vida de los ciudadanos de la sede de gobierno, paceños y no paceños. Esta afirmación la hace justamente nuestro entrevistado. Está con nosotros ya Mateo Paz, él es investigador del Observatorio La Paz, ¿Cómo Vamos? Y le vamos a dar la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Mateo. Gracias a ti por la invitación. Siempre es bueno difundir estos temas. Yo vengo en nombre del Observatorio La Paz, ¿Cómo Vamos?, que es un conjunto de instituciones: la Universidad Nuestra Señora de la Paz, la Fundación para el Periodismo, la Cámara de Comercio y el PADEM de la Ayuda Obrera Suiza. También tenemos contrato con la UMSA y el LIDEMA. Entonces lo que tratamos de hacer es un poco monitorear la calidad de vida del ciudadano paceño y en una segunda instancia tratar de influir en que esa calidad mejore, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que surge esta afirmación que decía al principio, que las marchas afectan la calidad de vida de los paceños? Bueno, las marchas afectan la calidad de vida de los paceños en general porque afectan en muchas cosas en particular. Y esas cosas están como interlineadas. Es como que el desarrollo de la ciudad de La Paz se ve detenido en cierta forma por las manifestaciones y los bloqueos, ¿no? Cuando un niño no puede llegar al colegio, las repercusiones que hay ahí son culturales, obviamente educación científica, también tiene que ver con la economía, porque las personas con mejor educación van a lograr un mayor desarrollo económico en general, ¿no? Correcto. Entonces, solo para darte un ejemplo de cómo todo está interlineado y todo termina perjudicándonos a todos, ¿no? ¿Tenemos algún dato, una idea, un porcentaje de cuántos conflictos de esta clase hay al año en nuestra ciudad? Los conflictos en la ciudad de La Paz son muy difíciles de medir, porque también muchos conflictos del Alto terminan derivando en la ciudad de La Paz y también algunos conflictos del interior del país terminan traspasándose aquí, pero los conflictos van por cientos. Sí, en la ciudad de La Paz, por lo menos la mitad de los días del año, la ciudad está bloqueada en algún punto. Entonces es un tema muy serio que tenemos que tratar, ¿sí? Principalmente porque en Bolivia se da mucho la política en las calles. Entonces tenemos que reformular esta idea de la política en las calles. Tenemos que darnos nuevos medios en que podamos manifestarnos frente al Estado y exigir nuestros derechos, pero sin que eso genere una necesidad de vulnerar los derechos de terceras personas. Hablando del tema de la economía, el derecho al empleo, ¿no? El derecho a poder trabajar. Entonces, cuando yo pongo una empresa, tengo el derecho de que esa empresa crezca y trabaje y sea productiva. Y a veces las manifestaciones que piden derechos justos también limitan derechos justos. Correcto, es como el dicho, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la del otro. Exactamente. Hay que tomar en cuenta eso. Sí, tenemos que promocionar mucho eso aquí en La Paz. Es una situación que no es una novedad, digamos, para los paceños, ¿no? Para quienes viven en esta ciudad. ¿Cuál es la relación con otras ciudades, por ejemplo, en el interior? ¿En algún momento se ha considerado que también en Santa Cruz, por ejemplo, empezó ahí, ¿no?, a manifestarse este tipo de marchas y de bloqueos? Sí, la ciudad de La Paz, desde luego, es más conflictiva por un tema que conocemos todos, que es la sede de gobierno, ¿no? Entonces atrae al conflicto. Otras ciudades que no tienen ese problema pueden desarrollarse un poco con mayor facilidad. Sin embargo, este es un problema de la cultura de protesta boliviana, ¿no?, que surge porque se lucha contra las dictaduras en las calles y en ese momento es algo absolutamente necesario. Las personas que han participado en cierto tipo de manifestaciones y bloqueos se podrían ver como héroes en ese sentido, pero en la actualidad, cuando el Estado está tratando de garantizar derechos, entonces la figura tiene que cambiar, el tipo de protesta, el tipo de manifestación tiene que simplemente cambiar a otro aspecto. En esto me gustaría resaltar una de las propuestas que yo tengo en el trabajo, es la legislación que se tipifique este tipo de situaciones. Y quisiera resaltar la actuación del gobierno en el decreto que prohíbe las dinamitas en las manifestaciones. Desgraciadamente le tomó al gobierno un muerto darse cuenta de que tenía que hacer esto, pero ya es un paso al frente, es decir, ya el derecho a la vida se tiene que respetar. Ahora, tratemos de seguir más adelante, que también se respete el derecho a la educación, que se respete el derecho al trabajo, que se respete el derecho a la libre movilidad. Entonces, este tipo de legislación, este tipo de que en la ley quede claro qué cosas no se pueden hacer, me parece excelente. Habría que consensuar, tú propones, ¿no es cierto?, con la población, con la ciudadanía en general. ¿Cómo protestamos? ¿De qué manera lo hacemos sin que afecte nuestro diario vivir? Sí, me gusta mucho cómo lo dijiste, cómo protestamos, porque protestamos todos, ¿no? Cuando uno sube un taxi, el taxista se va a quejar, ¿cómo va a haber tanto bloqueo y yo no puedo trabajar? Pero si le pasa algo, va a bloquear. Exacto. Si uno le pregunta a un médico, ¿está de acuerdo con los bloqueos? El médico va a decir, desde luego que no,
pasa algo a los médicos y los médicos van a bloquear. Entonces esa es la pregunta, la sociedad debe reflexionar y decir, ¿cómo protestamos realmente? Los líderes sindicales deben manifestarse en ese sentido. Es la única manera que ven de relacionarse con el Estado o plantean algún tipo de alternativa a esto que limita nuestra calidad de vida. Entonces, todos y principalmente el gobierno también se debe manifestar al respecto. Debemos dialogar sobre nuevos métodos de comunicación y manifestación. Seguro que sí. Tú dabas unos ejemplos muy sociales, digamos, del impacto que tiene justamente este tipo de manifestaciones al decir que, bueno, no vas de pronto al colegio, los chicos no van al colegio, entonces hay una repercusión a futuro en el nivel de educación de estos chicos, ¿no? Luego, te sientes limitado en llegar a tu fuente de trabajo, ¿no? De alguna manera, las empresas se sienten igual ahí afectadas. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de destrozos del ornato público, digamos, ¿no? Las plazas, las calles, más bien que tocaste el tema de la dinamita, el uso de la dinamita que ya se ha prohibido, pero en su momento también ha causado estragos. O sea, hay también un costo económico sobre el ornato público que ¿quién lo asume? ¿Quién paga por todo esto? Claro, el ornato público va a depender de los impuestos por medio de la alcaldía, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos que pagan impuestos, porque los que no pagan, desde luego no, son los que están pagando el daño al ornato público que luego se tiene que trabajar en eso, ¿no? Pero fuera de eso, es tan duro el perjuicio que como vivimos en una economía pobre, a veces se hace daño al ornato público y ni con los impuestos de la gente que impuesta hay los recursos suficientes para subsanar ese daño. Entonces de repente vivimos con unas calles donde no puede pasar un camión de no sé cuántas toneladas porque está dañado y no hay suficiente capacidad, ¿no? O genera más peligro porque las calles dañadas hacen que conducir sea más difícil y esto puede generar accidentes. Entonces el ornato público, uno, le cuesta al contribuyente, pero dos, a veces se queda simplemente dañado porque el contribuyente no tiene suficiente como para arreglar todo el daño que se genera. Entonces en esos dos aspectos perjudica de una manera radical, ¿no? Ahora, Mateo, ¿se ha hecho en esa investigación que has hecho, has logrado cuantificar ese daño en términos monetarios? No, yo soy cientista político y la cuantificación económica es algo que escapa a mis capacidades. Sin embargo, en el trabajo ya lo puse, es muy necesario que ese tipo de trabajo se haga, porque se debe concientizar a la gente del daño que hacen los bloqueos. Yo me acuerdo una declaración de nuestro presidente que dijo, yo no sabía cuánto daño hacían los bloqueos. Entonces eso nos muestra que muchas veces las personas que fomentan el bloqueo no están conscientes de cuánto daño generan y es necesario que estén conscientes, que se den cuenta de que cuando vos estás pidiendo un mayor salario y estás bloqueando, le estás dando un menor salario al otro. Claro. Entonces es justo que yo por pedir un mejor salario le perjudique en su salario al vendedor de la esquina. Tenemos que reformular esas lógicas. Ahora, ¿podrías priorizar y decir quiénes son los más afectados? No se puede priorizar, los más afectados somos todos los bolivianos, porque la sociedad funciona en un conjunto complejo. Entonces, cuando dañas la educación de un niño, no hay forma de cuantificar cuánto estás dañando al país. Cuando una empresa cierra 2 días o no puede cumplir un trato que tenía con un japonés porque es gente muy estricta en la cuestión de tiempo y entrega, y eso se anula, no hay forma de repercutir cómo habría sido si eso se daba bien, cómo habría sido el futuro si esas cosas no se veían perjudicadas. Entonces, tenemos que encontrar nomás otro método porque nos repercute en todos los niveles de la sociedad. Ahora que hablas de método y cambiar de método, ¿es factible este tipo de método, digamos, este método para demandar lo que necesita la población? Claro que es factible. ¿Se ha logrado, digamos, es realmente efectivo? Claro que es factible cambiar. A lo largo de la historia podemos ver cómo muchas sociedades en la humanidad han cambiado. No hay una naturaleza en el ser humano o en el ciudadano. No es que la naturaleza del español sea así o la naturaleza del boliviano sea así. No, todo se puede cambiar. Entonces, como te decía, la cultura del bloqueo surge por una necesidad de unos estados muy fuertes, muy absorbentes, dictatoriales, en los que el pueblo tuvo que salir a luchar con mucho heroísmo, sacrificando su vida. Y entonces esa cultura se empieza a quedar y se traspasa a la democracia. Entonces, incluso ya no es tan eficiente, eso me voy. O sea, hay muchas veces que marchamos y hay marchas que están meses y que no han resuelto nada a través de este método de protesta. Claro, me alegra mucho que lo plantees así, porque, por ejemplo, recién se dio la marcha de los muertos de octubre que bloqueaba la avenida Arce para manifestarse frente a la embajada norteamericana. Entonces uno se pregunta como analista, ¿qué bien genera eso? ¿Realmente le llegará a Obama eso y dirá Obama, no, han bloqueado la avenida Arce en Bolivia, entonces no podemos seguir teniéndolo aquí a Goni y lo extraditaremos, ¿no? Es como que bloquear por bloquear. Está perfectamente bien que se manifieste, está pésimamente lo de octubre, hay que manifestarlo, pero ¿por qué bloquear a los ciudadanos? Evitar educación, evitar empleo, evitar libre transitabilidad.
¿Para bloquear a quién? ¿A la embajada norteamericana? ¿En qué le va a repercutir eso a los Estados Unidos? Entonces yo ya no tiene un sentido comunicacional de presión, es simplemente una cultura de bloquear, ¿no? Los más perjudicados hemos sido nosotros, ¿no? Claro. Ni siquiera los funcionarios de la embajada americana, creo yo. Y te aseguro que no va a repercutir en las políticas norteamericanas. Seguro que sí. Mateo, ¿qué opinas tú entonces? ¿Qué se debe hacer y qué dicen las leyes en este momento al respecto? Bueno, las leyes tienen una carencia en el sentido de que está prohibido el bloqueo de una manera implícita, entonces hay que hacerlo más explícito, como el decreto de que está prohibido llevar dinamitas a los bloqueos, que antes, por sentido común, uno decía, no puedes llevar un arma asesina a un bloqueo, ahora está explícito, entonces eso es un paso. Otro paso es que se debe fortalecer el Estado. En otras palabras, el Estado debe tratar de cumplir las demandas de aquellos que no bloquean y no de los que bloquean, porque el bloqueo se esparce también por su efectividad. Entonces, si vos muestras que es más efectivo comunicarte por el Estado, por métodos fuera del bloqueo, la gente va a empezar a dejar de bloquear y usar esos nuevos métodos. Sin embargo, eso es algo extremadamente complicado y que requiere mucho tiempo y medidas a largo plazo muy bien planteadas, ¿no? Pero bueno, hay que empezar por algo y justamente el estudio que tú has impulsado habla sobre el tema y creo que es bueno pues, socializarlo, ya que está de moda la palabra, hay que socializar justamente estas investigaciones para que la gente se informe, porque ciertamente hay gente que no sabe el impacto que tiene de pronto estar participando de un bloqueo de una marcha. Gracias, Mateo, por acompañarnos. Vamos a buscar tu información en la página del boletín La Paz, ¿cómo vamos? Sí, La Paz, ¿cómo vamos? Tiene una serie de información estadística y una serie de análisis respecto a muchos temas de la calidad de vida en La Paz. Entonces, les aconsejo a cualquiera que esté viendo, ya sea estudiantes o profesionales, que entren a la página, van a encontrar información muy útil y valiosa. Gracias, nuevamente. Una Coca-Cola antes de que te vayas, por favor. Gracias. Bueno, pues nos acompaña Mateo Paz, él es analista, investigador, cientista, político del Observatorio La Paz, como vamos hablándonos de las afecciones de nuestra ciudad a raíz de las marchas y bloqueos.